Muchas gracias, Monse, y gracias a la organización por invitarme para estar aquí hoy. Estoy muy contenta de poder hablaros un ratito. Ya funciona. Bueno, pues como Monse decía, hoy vamos a hablar de Horizon Scanning, que es una palabra inglés que no tiene una traducción fácil al español, pero que básicamente supone sacar la bolita de cristal e intentar, pues por medio de herramientas basadas en la información disponible, intentar predecir qué especies van a suponer un peligro inmediato en el futuro y dónde se puede producir ese riesgo. Dos preguntas que desde el inicio de las invasiones biológicas siguen siendo centrales y nos siguen pareciendo fundamentales. Entonces vamos a empezar por qué especies pueden suponer un peligro en el futuro. Y Javier hablaba ayer de la importancia de ponerle números a las invasiones biológicas. En muchos contextos, la relevancia a nivel ecológico de una especie invasora pierde un poco de importancia y los números llaman más la atención, ¿no? Cuando nos tocan el bolsillo, pues ya nos importa más una cuestión. Así que he intentado empezar por ahí para justificar un poco por qué debemos prevenir la llegada de especies invasoras. Entonces aquí tenemos un poco un resumen. Las especies invasoras le cuestan a la economía global miles y miles y miles de millones de dólares al año. No solo a economías desarrolladas como Europa y Estados Unidos, sino también a economías emergentes como India, Brasil o China. De hecho, estos datos proceden de fuentes diversas, la mayoría de 5 o 10 años atrás, y ellos mismos consideran que están muy infravalorados. Es muy difícil valorar todos los costes económicos directos e indirectos asociados a las especies invasoras. En un estudio muy reciente, de hace unas semanas, en Nature Communications, se intenta hacer el ejercicio de valorar el coste de los insectos invasores. Y ya por el título podéis ver que los propios autores consideran que estas cifras, con lo altas que son, están muy lejos de la realidad. Ellos concluyen que los insectos invasores nos cuestan cerca de 70.000 millones de dólares al año en gastos a infraestructuras, a sectores productivos como la agricultura o la ganadería. Algunos ejemplos de este tipo de insectos destacan esta termita, que se le llama la supertermita, por la capacidad que tiene de devastar infraestructuras de madera en muy poco tiempo y la dificultad de erradicarlas. Es prácticamente imposible. Tienen un coste asociado de 30.000 millones de dólares al año, una cantidad muy considerable. La polilla de la col lleva unos gastos un poco más modestos, de 5.000 millones de dólares al año, y es capaz de devastar cosechas, no solo de la col, sino también de otros cultivos. Los gastos asociados a la salud están estimados en unos 7.000 millones de dólares al año, la mayoría asociados con enfermedades que transmiten vectores del género Aedes, como el mosquito tigre. Algunos se han hablado mucho en la prensa últimamente, como el chikungunya o el virus del Zika. También tenemos alergias, molestias, picaduras. En el caso de España no existen estimaciones globales del coste de las especies invasoras, pero este no es nada desdeñable y esto lo podemos ver con tan solo unos poquitos ejemplos de las muchísimas especies invasoras que tenemos aquí. El caracol manzana, a pesar de estar limitada a una zona muy concreta del delta del Ebro, nos cuesta cerca de 2 millones de euros al año. Si hablamos del mejillón cebra, que ya está extendido en toda la cuenca del Ebro, estamos en unos 5 millones al año. Y como nos habló ayer Javier también, pues las previsiones son que estos costes se sigan disparando en el futuro. El picudo rojo, por sus daños a las palmeras, nos cuesta cerca de 7 millones al año, y si ya nos vamos al jacinto de agua, esto se dispara, las cantidades se disparan. Lo peor de todo, que no son más que parches, son inversiones que no solucionan el problema y son especies que van a seguir requiriendo una inversión continuada, probablemente cada vez más elevada en el tiempo. Por tanto, fundamental prevenir y que no llegamos a esta situación. La curva de invasión nos ilustra un poco el proceso de invasión. Ayer lo vimos también muchas veces, ilustrado de distintos modos. Bueno, en este caso lo que tenemos es el aumento en la abundancia o en la cobertura de una especie desde el transporte y la introducción hasta que llega a la capacidad de carga del sistema. Tanto el impacto de la especie como lo que nos cueste actuar en ella
va a seguir exactamente la misma progresión exponencial. Si actuamos al principio, antes de que llegue o cuando acaba de llegar, vamos a invertir en prevención, control de fronteras, cuarentenas, control del comercio, etc. En comparación con lo que nos costaría después en caso de expandirse, estos costes son muy bajos. Si no hemos invertido en prevención, vamos a tener que invertir en control inmediato. Si somos lo suficientemente contundentes a la hora de aislar la población, intentar erradicarla sin tener un impacto en otros ecosistemas, pues los costes van a ser también relativamente bajos. Si no hemos hecho los deberes y la especie ya está extendida, los costes ya se nos van a disparar y van a llegar a las cifras pues, del caracol manzana, del jacinto de agua, de las que acabamos de hablar. Por tanto, es fundamental el intervenir lo antes posible. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Unión Europea? Ayer nos la desgranó perfectamente Isabel, cosa que agradezco mucho porque así no me tengo que extender tanto. Pero básicamente, pues una regulación que entró en vigor a principios de 2015 y que es la mayor pieza legislativa en materia de medio ambiente en Europa de los últimos 30 años, desde la Directiva Hábitats, lo que da una idea de la importancia que está dando Europa a esta cuestión. La estrategia de la Unión sigue los principios directrices del Convenio de Diversidad Biológica, basado un poco en estos tres ejes de prevención, control y erradicación, y que se pueden desgranar en estos cuatro, ¿no? Prevención, detención temprana, respuesta inmediata, erradicación y control a largo plazo. Están basados en el proceso de invasión y está demostrado que son los que mejor funcionan, los más efectivos. El corazón de la Unión lo constituye la llamada lista de la Unión, con aquellas especies que se considera que son preocupantes para la Unión en su conjunto, con dos tipos de especies. Por un lado, especies que se llaman emergentes, que todavía no están en territorio europeo, o si lo están, es en localizaciones muy concretas, normalmente en unos pocos Estados miembros, y especies que se consideran ya extendidas, totalmente extendidas por territorio europeo, que están presentes en más de 2 Estados miembros y que serían pues, prioritarias para la gestión. Los criterios de selección nos los explicó ayer Isabel, entonces solo puedo recordarlos muy brevemente. Por la especie tiene que ser invasora en toda la Unión Europea, no nos valen especies como el mejillón cebra que son nativos de una zona. Tiene que tener el potencial de establecerse en al menos 2 Estados miembros, tiene que tener un impacto demostrado, el daño que puede provocar justifica la adopción de medidas y para eso requerimos de un análisis de riesgos sistemático que nos permita comparar entre especies y la inversión en gestión o en prevención ha de ser rentable. Este quizás sea el punto pues, más difícil de poder valorar, hasta qué punto lo que tú puedas invertir va a merecer la pena, ¿no? Es muy difícil. El horizonte temporal que se establece es de 10 años, es decir, nos vamos a centrar en aquellas especies que pueden generar un daño de manera más inmediata. ¿Qué conlleva entrar en el listado? Pues de nuevo, ayer ya lo vimos, así que eso lo voy a pasar brevemente. Prácticamente queda prohibido hacer cualquier cosa con la especie, importación, venta, cría, transporte. Por robarle un poco al símil que alguna vez hace Miguel Clavero, pues es básicamente como si fuera una drogadura, una especie invasora. Si bien se pueden otorgar permisos especiales para conservación ex situ, investigación o incluso por motivos socioeconómicos. Y los países están obligados a desarrollar planes de actuación para cada especie. Además, han de establecer un sistema de vigilancia a largo plazo y han de intentar reparar los daños causados por la especie en la medida de lo posible. Empezando por las especies emergentes, aquellas que todavía no han llegado en Europa. ¿Por dónde empezamos? Hay miles y miles de especies por todo el mundo con potencial de que lleguen aquí y nos causen un problema totalmente imprevisible. Aquí lo que tenemos es un mapa un poco con las principales regiones climáticas del mundo. Podemos ver que Europa pues, puede dar cobijo tanto a especies de clima más bien cálido, mediterráneo, incluso tropical seco, como especies de clima más frío, oceánico, continental. Aunque no podemos descartar especies más tropicales o subtropicales que en algunos casos han llegado y han demostrado capacidad de adaptarse al clima europeo y prosperar. De hecho, los flujos de especies invasoras en Europa dependen más de las relaciones comerciales bilaterales que del clima, destacando como los orígenes más importantes Norteamérica y el sudeste asiático.
Ahora, uno de los mejores puntos de partida para poder limitar un poco dónde buscar aquellas especies invasoras preocupantes son las especies que ya han demostrado un comportamiento invasor en otra zona del mundo. Una especie que ya ha sido invasora en Norteamérica o en África perfectamente podría ser invasora aquí. Existen hoy en día listados de especies invasoras de muchas zonas del mundo. A la cabeza está Estados Unidos, seguido por Sudáfrica y Australia. Del sudeste asiático, desgraciadamente, no contamos con una base de datos centralizada, sino que cada país tiene sus datos y por lo bajos que son los números, pues creemos que están bastante subestimados, lo cual es una pena porque actualmente probablemente sea una de las principales zonas de origen de especies invasoras. Una vez localizados todos estos listados de posibles especies invasoras, lo que seguimos en los grupos de trabajo que dan apoyo a la Unión Europea es el llamado método Delphi, que es un método que combina el conocimiento experto de los expertos que participan con la puesta en común de resultados. Es un proceso iterativo en el que el experto evalúa una cuestión, después se ponen los resultados en consenso. A raíz de la nueva información que obtienes, vuelves a reevaluar la cuestión y se va repitiendo hasta que se llega a un consenso entre todos los expertos involucrados. Se establecieron 5 grupos de trabajo por grupos taxonómicos: plantas, vertebrados, invertebrados, organismos de agua dulce y organismos marinos. Como yo participé en el grupo de organismos acuáticos, pues voy a ilustrar un poco este método en base a mi experiencia. En nuestro caso, revisamos 5 bases de datos de escala global o continental de posibles especies invasoras. Y muy laboriosamente, de todos esos cientos y cientos de especies listados, fuimos descartando pues las que eran nativas en Europa, las que ya estaban extendidas por muchos países miembros en Europa, las que eran exclusivamente tropicales y no parecían tener una capacidad de poder establecerse en Europa, o las que no eran exclusivamente de agua dulce, sino más bien marinas o de aguas salobres. A esto, por otro lado, añadimos especies que, pues, por nuestra experiencia en el campo, conocíamos que estaban descritas en la literatura, que podían suponer un peligro. Y acabamos con una lista inicial de 160 especies potencialmente candidatas a ser especies emergentes en Europa. En la siguiente fase lo que hicimos fue evaluarlas todas ellas. Les dimos una puntuación de 1 a 5 en función de la probabilidad de llegada, establecimiento, impacto y expansión en Europa. Cada especie fue evaluada por un mínimo de 3 expertos. Después pusimos todas las puntuaciones de acuerdo y discutimos aquellos casos en los que las puntuaciones divergían más entre un experto y otro. Pero la verdad es que el acuerdo fue bastante alto, más incluso de lo que nosotros pensábamos. Finalmente nos quedamos con unas 25 especies, que eran las que realmente tenían más probabilidad de llegada y establecimiento a Europa. 12 de ellas están totalmente ausentes en territorio europeo y el resto presentes pero en sitios muy localizados. Un ejemplo sería el caracol manzana, solo en un estado miembro. En la siguiente fase nos juntamos todos los grupos taxonómicos, pusimos en común nuestra experiencia, evaluamos nuestras evaluaciones, nuestra metodología en base a lo que habían hecho los demás para poder pues tener un método más similar entre los distintos grupos. Pusimos en común todas las especies, acabamos con unas 250 y de nuevo empezamos otra vez el proceso de reevaluar, de repensar esa lista de especies todos juntos. El resultado final fue una lista priorizada por esa evaluación que habíamos sacado de probabilidad de llegada, establecimiento e impacto de cerca de 100 especies. Entre ellas, algunos ejemplos: pues la lagunilla o hierba del lagarto, que es una planta acuática con capacidad de bloquear la columna de agua, unos impactos muy similares al jacinto de agua. El pez león, un pez muy agresivo y tóxico que ya se está expandiendo por el Mediterráneo. La mangosta de la India, un vertebrado depredador capaz de llevar a la extinción a pequeños vertebrados, sobre todo si se introduce en islas. O el mejillón dorado, que es muy similar al mejillón cebra, pero de momento afecta al hemisferio sur, a la zona de Latinoamérica. Y si llegara a Europa, podría afectar a sitios que hoy en día están libres de mejillón cebra. Solo algunos ejemplos.
¿Qué es lo que recomendamos con estas especies? Estas especies de momento las hemos evaluado de manera rápida, teníamos un volumen enorme de especies que evaluar y utilizamos una evaluación rápida. Entonces lo que proponemos es que estas especies sean sometidas a una evaluación completa de riesgos, sistemática, que realmente indague un poco más allá en esta especie y determine si merece entrar en el listado de la Unión o no. Claro, ¿pero a qué nos referimos con un análisis de riesgos completo, sistemático, etcétera, etcétera? Bueno, pues ese también fue un ejercicio que tuvimos que plantearnos. Existen en la actualidad como una treintena de protocolos en Europa desarrollados por distintos organismos con distintos enfoques. Pues unos están centrados en plantas, otros en pestes, otros pues tienen que ver con un país o una zona geográfica concreta. Unos solo tienen en cuenta impactos ecológicos, otros se centran más en socioeconómicos. Había una diversidad enorme. Entonces, uno de los primeros ejercicios fue, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en qué criterios mínimos tiene que incluir un análisis de riesgo completo y vamos a ver qué protocolo de los existentes los cumple. Esos criterios mínimos comunes que decidimos incluían, en primer lugar, pues una descripción básica, la taxonomía de la especie, sinonimia, historia de la invasión, dónde está presente actualmente, y aquí incluiríamos también una relación de impactos o de beneficios o usos positivos de la especie, en el caso de especies que son productivas o que tienen un uso medicinal o que se utilizan para controlar plagas o estabilizar sistemas, etcétera, etcétera, pues decidimos que esa relación de servicios beneficiosos podía ir aquí para quien consulte este análisis de riesgo lo tenga claro desde el principio. Además, pues una evaluación del riesgo de invasión, del riesgo de entrada, establecimiento y dispersión en el área de evaluación que sería Europa. Además, un análisis exhaustivo de vías de entrada. ¿Por dónde nos van a llegar estas especies? ¿Por barco, por aire, por carretera, con algún tipo de importación comercial en concreto, con el turismo? Pues eso hay que determinarlo. Obviamente el impacto medioambiental de la especie, no solo sobre la biodiversidad, sino también sobre los hábitats, la diversidad de hábitat y sobre procesos naturales tan importantes como el ciclo hidrológico o el ciclo de nutrientes. Ayer Pilar nos ponía algunos ejemplos de especies con un impacto significativo en el ciclo del nitrógeno o en el ciclo hidrológico, que es importante tener en cuenta más allá del número de especies. Además es importante saber si alguna de las especies amenazadas están en las listas rojas europeas, si son endémicas, si están en peligro de extinción o vulnerables. También tenemos que tener en cuenta los impactos sobre los bienes y servicios ecosistemas de regulación, provisión o culturales. Esto es una cuestión más difícil, normalmente no está evaluada en la literatura, pero que a menudo requiere simplemente reinterpretar la información sobre la especie, de los impactos que tiene, teniendo en cuenta cómo nos pueden afectar más directamente a aquellos procesos que nos proveen los ecosistemas. Y finalmente el impacto socioeconómico, el impacto sobre la salud, sobre los sectores productivos, sobre los servicios, sobre las infraestructuras. Finalmente también tenemos que tener en cuenta si el cambio climático puede cambiar de alguna forma pues, tanto la distribución de la especie como su abundancia e incluso su impacto. Y finalmente también es muy importante, y muchos protocolos no lo hacen, tener una medida de la incertidumbre de la evaluación. La incertidumbre viene de muchísimas fuentes: falta de datos, estudios con resultados contrarios, controvertidos, impactos que dependen del contexto espaciotemporal en el que se introduce la especie, especies cuyo impacto también cambia en el tiempo. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y reflejarlo. ¿Existe un protocolo hoy en día en Europa de la treintena que se vienen utilizando que cumpla todos estos criterios tan claros, tan lógicos y tan sencillos? Pues la respuesta es no. Ninguno de los protocolos que tuvimos en cuenta cubría todas estas cuestiones. Las que menos se tenían en cuenta solían ser el impacto sobre los servicios del ecosistema y el impacto socioeconómico. No obstante, pues yo os voy a enseñar el protocolo que a mí me parece que es el más completo y el más sencillo de utilizar. Se llama Harmonia, lo desarrollaron las autoridades ambientales de Bélgica y me gusta porque es muy sencillo de utilizar. Se puede utilizar online, tiene ejemplos, tiene preguntas muy sencillitas y es relativamente rápido
de utilizar. Si veis aquí hay pestañas que dicen pues contexto, introducción, establecimiento, dispersión, impacto, servicios, clima, pues más o menos nos suenan, ¿no? Se parecen bastante a los contenidos que os acabo de explicar. De hecho, la pestaña de servicios, ecosistemas y de cambio climático no existían antes. Lo que pasa es que a raíz de nuestro informe pues decidieron incluirlas, lo que ya da una idea de la flexibilidad que han tenido a la hora de actualizarse. Incluye preguntas muy sencillas, por ejemplo, aquí tenemos, pues el organismo tiene un efecto en las especies nativas a través de predación, parasitismo o herbivoría, con opciones bajo, medio, alto. Ejemplos abajo de a qué nos referimos con bajo, medio, alto o inaplicable. Pero además tiene lo que hablábamos de la incertidumbre, tiene una opción de poder decirle cómo de seguro estás de tu respuesta. Pues si existen muchos estudios que respalden ese impacto, certidumbre alta. Si es algo pues, que yo infiero de la ecología, la biología de la especie, pero no hay un estudio específico que lo haya medido, pues incertidumbre, o sea, la certidumbre más baja, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy interesante. Además de decidir qué criterios debían de incluir y qué protocolos pues, cumplían más o menos estos criterios, también buscamos si había especies invasoras que ya hubieran sido evaluados en todos estos aspectos y encontramos un total de 65 especies. Estas especies no tienen por qué necesariamente ser las peores de Europa o aquellas con los mayores impactos, pero el hecho de haber atraído ya la suficiente atención como para haber sido evaluadas en todos estos aspectos, pues ya nos da una idea de que, bueno, pues que probablemente tienen un impacto considerable. Estas 65 especies, por haber pasado por un análisis de riesgos completo, sí que cualifican para poder entrar en el listado de la Unión. Son las únicas que de momento sí que podrían entrar. En un ejercicio alternativo, fuera de estos grupos de asesoramiento de la Comisión Europea, la ONG BirdLife lideró una propuesta alternativa mucho más ambiciosa que incluye un consenso que incluye no solo a científicos, sino también a ONGs y a otros gestores o agentes implicados en la gestión de especies invasoras. Bastante más ambiciosa, como decía. En este caso se seleccionaron cerca de 1.300 especies candidatas, no solo emergentes, sino también extendidas en Europa. Aquí se incluían todas, no se separaban. Lo mismo que en el proceso Delphi que os expliqué anteriormente, pues aquí también se evaluaron de manera sistemática, se pusieron en consenso las puntuaciones, hasta llegar a una lista priorizada de especies. La diferencia es que en este caso se utilizó el protocolo EICAT, que clasifica el impacto ecológico de una especie desde mínimo a masivo. Pues teniendo en cuenta este impacto con la distribución actual de la especie en Europa, desde ausente a ubicua, las especies se fueron colocando en tres grupos principales de riesgo. Unas 200 especies de riesgo muy alto, las cuales se sugiere que deberían de llevar un análisis de riesgo completo antes de 2018, un grupo de impacto moderado, que se sugiere que deberían ser evaluadas antes de 2021, y un grupo de menor riesgo que se dejan para 2030, sin olvidar que puede que alguna de estas especies pues, su nivel de impacto cambie con el tiempo o que haya habido equivocaciones, ¿no?, en la evaluación. Entonces, las especies de riesgo más bajo, desde luego, no tienen por qué ser inofensivas ni mucho menos. Pero bueno, pues una propuesta alternativa con mucha más, un número de especies muy superior en las distintas categorías. De modo que tenemos 65 especies que ya han sido evaluadas y que podrían entrar en el listado de la Unión, y unas 100 especies emergentes o ausentes que se sugiere que deberían ser evaluadas lo antes posible para ver si deberían entrar o no, lo que hace un total de 167 especies. Y en esta evaluación alternativa, unas 900 especies con distintos niveles de urgencia a la hora de llevar ese análisis de riesgos. ¿Cuál fue el resultado? Pues como nos explicaba ayer Isabel, este verano se publicó la primera lista de la Unión, que contiene unas tímidas 37 especies, alrededor de la mitad de las que habíamos dicho que podían entrar. Algunos ejemplos, pues la rana toro, la tortuga pintada, Baccharis, la ardilla gris, el jacinto de agua y el coipú. Pues estas especies, los países miembros tienen que desarrollar planes de actuación adecuados a la situación de la especie en su país, aunque se deja cierta flexibilidad
a que cada estado decida qué es lo que tiene que hacer. No hay una obligatoriedad de erradicar la especie, sino que cada uno pues, tiene que decidir un poco qué es lo más adecuado. La idea es que esta lista se actualice anualmente. Es posible que algunas de las especies emergentes que señalamos pues, en el futuro entren aquí, sería lo ideal, y que lleve una revisión completa cada 6 años. Bueno, pues hasta ahora hemos visto qué especies pueden suponer un riesgo en el futuro, pero no todas las especies tienen el mismo riesgo. Europa es un espacio muy amplio y no todas las especies tienen por qué tener el mismo riesgo en todas las zonas. Entonces ahora lo que vamos a ver es pues, algunos conocimientos básicos, algunas técnicas que nos pueden permitir predecir esta cuestión. Vamos a recuperar de nuevo la curva de invasión con ese aumento de abundancia a lo largo de las fases y ver muy brevemente qué factores son fundamentales en estas distintas fases. Algo de lo que nos habló ayer también Pilar, así que nada, hoy os repito todo cosas de ayer para que no se os olviden. Habitualmente una especie puede vivir allí donde las condiciones abióticas y bióticas se lo permitan dentro de su rango de movimiento natural, allá donde puede llegar por sí mismo. Esto es lo que se venía a denominar un diagrama BAM. ¿Qué pasa con las especies invasoras? Las especies invasoras han trascendido su capacidad natural de movimiento, ya no dependen de hasta dónde me puedo mover yo, hasta dónde puedo volar, hasta dónde pueden ir mis semillas, sino que dependen de hasta dónde me llega el hombre. Dependen de los coches, de los barcos, de los turistas, de las personas que los mueven. De modo que esta burbuja de movimiento la podemos en realidad sustituir por la presión de propágulos, que es un nombre así un poco complejo, que no viene a ser otra cosa que la frecuencia, abundancia o riqueza de los propágulos, de partes de las especies con capacidad de reproducirse que se introducen en una zona en particular. Supone el arranque de la invasión y tiene una importancia fundamental tanto en la introducción de la especie como en la dispersión secundaria, una vez se ha establecido. Por otro lado, tenemos las características abióticas, que tienen que ver pues, con las características de los hábitats, con que sea un hábitat disponible para la especie, que tenga recursos tróficos adecuados o que haya una dinámica de perturbación en el hábitat que también sea la propicia para el establecimiento de la especie. Y finalmente tenemos la parte de características bióticas, que aúna tanto las características de la propia especie, su capacidad de reproducción, si se alimenta de diversas fuentes o es muy especialista, su capacidad de movimiento y también las características biológicas de la comunidad en la que se inserta, si hay competidores, facilitadores, predadores que puedan de algún modo o entorpecer o facilitar ese establecimiento. Estos serían los tres grandes factores. ¿Qué pasa aquí? Una especie es nativa allá donde las condiciones abióticas y bióticas se lo permiten y es invasora allí donde la presión de propágulos le permite llegar. La presión de propágulos pues, está directamente relacionada con el hombre, por definición, pero las características abióticas también las puede modificar el hombre mediante la perturbación de ecosistemas y las bióticas también. Si disminuimos la riqueza de especies vamos a afectar su capacidad de resistencia ante la aparición de una especie invasora. De hecho, si pensamos un poquito más en las condiciones bióticas, la mayoría de las especies invasoras tienen rasgos muy competitivos. Crecen rápidamente, se reproducen muy rápidamente, tienen un uso de hábitats y de recursos muy generalista. Con excepción de alguna especie que igual puede tener un hospedador muy específico o algún tipo de relación muy específica, la mayoría en su rango invadido se ven liberados de los parásitos, los depredadores, las especies que solían controlarlas en su rango nativo y establecen nuevas relaciones con las especies que existen en ese sistema en el que se han introducido. De modo que el aspecto de características bióticas no es tan importante para las especies invasoras. Hay pocas especies que realmente estén limitadas por las características bióticas. ¿Qué es lo que tenemos al final? Pues que una especie puede vivir allá donde las condiciones ambientales sean mínimamente adecuadas para su supervivencia y que lo lleve el hombre, que haya una presión de propágulos. Esto lo veíamos muy bien con el caso de los caracoles, de los gasterópodos que también vimos ayer.
Antes de la introducción generalizada por el hombre, teníamos una distribución en distintos continentes resultado de este diagrama BAM, de esta combinación de características bióticas, abióticas y de movimiento, que refleja el aislamiento de distintos continentes. Después de la introducción generalizada por el hombre, lo que tenemos es dos grandes grupos, tropicales y templados, dependiendo un mínimo de las características de las preferencias ambientales de las especies. Esto supone una homogeneización de biota sin precedentes y por eso se le ha llamado con este nombre tan llamativo ahora del antropoceno. Bien, pues para poder predecir la capacidad de invasión de una especie, una de las técnicas más utilizadas son los modelos de distribución de especies, que nos vienen a modelizar un poco esta parte de características abióticas, del nicho ambiental de una especie. Son técnicas que correlacionan la presencia geográfica de una especie. Aquí tendríamos los puntos nativos en verde en Sudamérica y unos puntos teóricos, ¿no?, en rojo en Europa. Se correlaciona con una serie de variables que creemos que pueden tener relevancia para explicar su distribución. A menudo suelen ser climáticas, pero también pueden estar relacionadas con el hábitat o con el hombre. Aquí tenemos un ejemplo del índice de influencia humana. Y esto nos da como resultado un mapa de idoneidad climática en el que espacialmente podemos localizar los sitios que son ambientalmente más similares a aquellos a donde está la especie presente hoy en día y que por tanto pues podrían tener un mayor riesgo, no solo de introducción sino también de establecimiento y dispersión. Es más, muchos estudios han sido capaces de ver una relación lineal entre esta idoneidad climática y la abundancia que llega a alcanzar la especie y de su impacto. Este tipo de técnicas se pueden utilizar para apoyar todos esos pilares de prevención, detención temprana, respuesta inmediata, erradicación y control de los que hablábamos inicialmente. Entonces, ahora os voy a enseñar algunos ejemplos de trabajos en los que hemos hecho esto. Vamos a comenzar con la prevención. En este caso lo que hicimos fue coger 4 de los organismos acuáticos de aquella lista de especies emergentes que el grupo de organismos acuáticos habíamos seleccionado, de las que os hablé al principio. Son 4 especies de gasterópodos, moluscos. Lo que hicimos fue recoger la distribución a nivel mundial de estas especies, correlacionarla con una serie de variables climáticas y humanas y ver su distribución potencial en Europa. Aquí vemos la distribución potencial en Europa, en un escenario actual, con un pequeño zoom a la zona de España. Podemos ver que la mayoría de las especies tienen cierto riesgo en la mitad sur de Europa, destacando las dos primeras, el mejillón dorado y el caracol misterioso, creo que se llama, no sé cómo se traduce al español, que tendrían una distribución un poquito más amplia. Si sumamos estos 4 mapas, obtenemos lo que llamamos un mapa de calor, que nos dice un poco el número de especies que pueden encontrar condiciones adecuadas para su establecimiento en Europa. Entonces podéis ver aquí que los valores más altos, de 3, 4, se localizan en la península ibérica, sobre todo en Italia y en las zonas costeras de los Balcanes y Grecia. Además, cada una de estas especies la pasamos por el protocolo Harmonia, ese que os hablé, que a mí me parecía que era el más completo y el más fácil de implementar. Y vimos que hay 2 especies que destacan, tanto por su riesgo según Harmonia como por su distribución potencial, que serían el mejillón dorado, ese que es parecido al mejillón cebra, pero que todavía no ha pasado al hemisferio norte, y el caracol manzana. Y nos dijo ayer Isabel que no puede entrar en la lista de emergentes porque está en otra legislación, pero nosotros desde luego primera noticia, ahí lo teníamos. Pero de momento pues serían las 2 especies que destacan como las de mayor riesgo y con estas metodologías podemos decir dónde ese riesgo es superior, de modo que los recursos que son limitados para la prevención los podemos concentrar en estas zonas. Algo parecido hicimos con 5 hormigas, también de la lista de emergentes. Las 5 hormigas con una puntuación más alta, pues también las sometimos a estos modelos de distribución potencial. Lo que tenemos aquí es directamente el mapa de calor, el mapa que nos dice el número de especies que podrían establecerse en cada zona. Y vemos que en realidad es más bien bajo en las zonas donde podrían aparecer varias especies.
Están localizadas sobre todo en las zonas costeras de la península ibérica, países del Mediterráneo y también un poco de Centro Europa, sureste de Inglaterra. Si este modelo lo proyectamos a futuro con una previsión de cambio climático, la imagen cambia bastante. Vemos que la probabilidad de riesgo aumenta considerablemente, sobre todo en la parte de Francia, de Italia, en la zona de los Balcanes y también en el sur de Inglaterra. De modo que vemos que hay una tendencia a aumentar la disponibilidad de hábitat para estas especies. Esto es algo que a tener en cuenta. Además, evaluamos las características biológicas de cada una de estas 5 especies y cómo podían afectar a su probabilidad de introducción y establecimiento. Entonces, vimos cosas como su fidelidad territorial, su capacidad de movimiento, el tamaño poblacional, la persistencia en condiciones subóptimas, en condiciones que no son las más adecuadas, su alimentación y uso de hábitats generalista o más especialista, su capacidad de reproducción y la interacción que tienen con otras especies, si son muy competitivas o si son agresivas. Les dimos una puntuación de 1 a 5, al mapa de idoneidad climática también le dimos una puntuación de 1 a 5, dependiendo de la extensión que se predecía como potencialmente idónea. Sumamos todas estas puntuaciones y esto nos permitió ordenar estas hormigas por orden de prioridad de riesgo. Vimos que hay 2 hormigas que son las que tienen una puntuación más alta. Por un lado, la hormiga leona, Pheidole megacéfala, que se utiliza en algunos sitios como control de plagas, en algunos cultivos, pero que en algunas zonas del mundo se ha ido de las manos y ha comenzado a extenderse. Y por otro lado, Solenopsis invicta, que es una hormiga muy agresiva y que tiene una picadura muy dolorosa. Ambas hormigas pues, aparecerían como aquellas para las que la idoneidad climática es más elevada y tienen unos rasgos más exitosos a la hora de establecerse. De nuevo, por medio de la información disponible somos capaces primero de priorizar especies, de decir cuál requiere atención antes, y de priorizar espacios, qué zonas de Europa, qué países miembros podrían tener un mayor riesgo de establecimiento. Otro ejemplo un poco a una escala diferente. En este caso nos vamos a Reino Unido. Como he trabajado mucho allí, pues vais a ver muchos ejemplos de Reino Unido. Son tipos de estudios que serían perfectamente aplicables aquí. En este caso se plantea un trasvase entre una cuenca del centro de Reino Unido y el Támesis, porque los modelos climáticos nos dicen que va a haber mucha sequía en el futuro y que van a necesitar más agua. En Inglaterra, atención. Pero bueno, se plantean tres opciones de trasvase entre los 2 ríos y nos piden hacer una evaluación de riesgos. ¿Cuál de estas opciones es más segura para evitar que se transfieran especies invasoras entre las 2 cuencas? Bueno, pues realizamos una serie de modelos climáticos, pero no nos decían nada, porque al ser una escala muy pequeña, pues el clima es muy similar entre las 2 cuencas y todas las especies pues, muestran una disponibilidad muy parecida. También hacemos un análisis de corredores, del coste que le puede suponer a la especie moverse entre un sitio y otro. Y vemos que las 2 opciones de trasvase del norte pues parece que son más adecuadas al movimiento de las especies que la opción del sur. Además hacemos otro modelo, también es un modelo de distribución, pero en este caso utilizamos datos de río, de calidad del agua, de estructura del hábitat en los ríos. Y lo que vemos es que hay tramos de río que son más susceptibles a la invasión, sobre todo en el Támesis, y otros tramos que lo son menos. Con toda esta información somos capaces de decirle a las autoridades qué opción de trasvase puede ser más segura o no. Hacemos también una evaluación de qué especies nativas hay en el río, dónde están localizadas, dónde podrían verse más afectadas. Bueno, pues todo un análisis de riesgo a escala más pequeña, a escala de cuenca, que nos permite priorizar las actuaciones de el trasvase y también las actuaciones de prevención que podrían llevarse a cabo. En cuanto a detección temprana, la región del Ponto Caspio está situada entre los mares Negro y Caspio del sureste europeo y es la principal fuente de especies invasoras acuáticas en Europa occidental. Hay actualmente entre 50 y 60 especies de moluscos, gammáridos, plantas, peces, cangrejos, que se están expandiendo desde esta zona hacia el oeste. Un ejemplo de ellos es el mejillón cebra, que ya lo tenemos en España.
Estas especies históricamente estaban confinadas en esta región del Ponto Caspio y son muy tolerantes a condiciones ambientales muy variables y además tienen unos rasgos biológicos súper competitivos. Se reproducen muy rápidamente, se alimentan de distintas fuentes en función de lo que haya disponible, son muy competitivas, son realmente unas especies muy importantes, hasta tal punto que en los países de la URSS, alrededor de los años 60, se utilizaban para introducirlas en embalses, en nuevos embalses, por su capacidad de crecimiento muy rápido, para que dieran alimento a la pesca, para poder tener pesca muy fácilmente. Esa fue una de las primeras maneras en que las especies del Ponto Caspio consiguieron salir de su aislamiento. La otra, la construcción de grandes canales navegables por toda Europa, que tenemos aquí destacados en gris oscuro, sobre todo aquellos que conectan la cuenca del Danubio con el Rin y desde el Rin hacia el Meuse en Francia. De este modo, las especies del Ponto Caspio tienen 3 vías principales para ir desplazándose por Europa hasta llegar a las zonas costeras de Holanda y Bélgica, desde donde dan el salto hasta Inglaterra, Irlanda e incluso Estados Unidos. Pues bien, nosotros hicimos una evaluación de riesgos de especies que todavía no estaban presentes en Inglaterra o que lo estaban, pero solo en algunas localizaciones. Seleccionamos un total de una veintena de especies y recogimos todos los datos disponibles respecto a su presencia y ausencia en los distintos ríos y ambientes acuáticos europeos. Realizamos modelos de distribución de especies para cada una de las especies. Aquí tendríamos los resultados por especie, en negro donde la probabilidad de presencia es alta, en blanco donde no lo es, y el resultado, el mapa de calor, de nuevo la suma de todas las especies, con valores que nos indican el número de especies que encontrarían condiciones adecuadas. Vemos que el riesgo es alto, sobre todo en la zona del sudeste inglés, que tiene sentido porque es la más similar climáticamente al continente. Por otro lado, también evaluamos sus preferencias de calidad del agua y fuimos capaces de identificar un nivel crítico de unos 200 miligramos por litro de alcalinidad, por debajo del cual les resulta muy difícil reproducirse. ¿Por qué? Porque son especies que tienen exoesqueletos o conchas hechas de calcio y magnesio y por tanto necesitan estos componentes. En aguas muy blandas, que no tienen calcio, no tienen magnesio, no pueden prosperar. ¿Qué zonas de Inglaterra tienen más de 200 miligramos por litro de alcalinidad? Sudeste del país, de nuevo, coincide bastante con la zona climática. Por último, también vimos que existe una relación lineal entre el momento en que una especie invasora acuática se localiza en Holanda, en la zona del delta o en las zonas costeras, y el momento en el que llega a Reino Unido. De hecho, esta relación es negativa. A principios del siglo XX había un decalaje de alrededor de 30 años. Las especies tardaban 30 años en llegar de Holanda a Reino Unido. Hoy en día está alrededor de 4 o 5 años. Teniendo en cuenta este modelo y las especies que ya están en Holanda, fuimos capaces de identificar 5 o 6 especies que ya deberían haber llegado a Reino Unido, que según nuestros datos llevaban tanto tiempo en Holanda que la probabilidad de que ya estuvieran en Reino Unido era bastante elevada. Este es el ejemplo del mejillón cuaga, una especie muy similar al mejillón cebra. Nuestros modelos nos daban esta distribución potencial. Aquí tenemos la distribución en Europa y después el zoom en Inglaterra. Y se ven por ahí los puntitos negros ya, por este lado, de dónde está situada en Holanda. El mismo año en el que publicamos nuestro estudio, el mejillón cuaga aparece aquí, en la zona baja del Támesis. Casualmente donde nuestros modelos nos sorprendimos hasta nosotros de lo bien que había cuadrado. Es una especie que lanzó mucho las alarmas porque puede tener un potencial devastador en Reino Unido, pero no fue la única con la que acertamos con nuestros modelos. El poliqueto Hispania inválida, un pequeño gusanito, muy difícil de identificar, también resaltaba en nuestros análisis como una especie que podía ya estar presente. Con esta información, las autoridades ambientales fueron capaces de, en sus análisis rutinarios, muestros rutinarios que hacen de los cuerpos de agua, buscar a estas especies en concreto y resultó que estaba presente no en uno sino en varios sitios, de nuevo en las zonas que eran climáticamente idóneas según nuestros modelos, lo que pone de relevancia la importancia de que las autoridades sepan lo que están buscando. Si no saben qué especies son potencialmente invasoras en su área, no tienen la experiencia para poder identificarlas, es muy probable que pasen desapercibidas y nos perdamos esa oportunidad, esa ventana de oportunidad de poder erradicarlas antes de que
lleguen a ser un problema. Otro ejemplo, en este caso hablamos del camarón asesino, un nombre así muy llamativo. De nuevo del Ponto Caspio, también procede de allí. Fue detectado por primera vez en un embalse de la cuenca del río Ouse, en East Anglia, en Inglaterra. Aquí podéis ver las manos de mi compañera, pues haciendo simplemente con una red un momento en el agua, te encuentras una acumulación de camarones de este tipo, increíble. Es una especie muy agresiva, que enseguida desplaza a otras especies nativas. Las mata a otros invertebrados muy rápidamente, a pesar de que no se los come, solo porque se ve amenazada. Las autoridades nos dijeron: necesitamos un análisis de riesgos completo, necesitamos saber qué hacer aquí. No solo nos lo pidieron a nosotros, también a más gente, por supuesto. Hicimos un análisis de riesgos completo, teniendo en cuenta no solo idoneidad climática, sino también accesibilidad por caminos, por carreteras, calidad del agua, la alcalinidad del agua, la capacidad de movimiento de la especie. Tuvimos en cuenta la localización de sitios Ramsar o de sitios con alta calidad del agua que podrían verse afectados por la especie, y con estos datos fuimos capaces de orientarles acerca de dónde podían ir a realizar muestreos, a ver si ya estaba presente la especie o no, de por dónde debían intentar controlar la dispersión natural de la especie, de qué zonas debían de proteger porque podían verse más amenazadas. La verdad es que las autoridades se lo tomaron muy en serio, da gusto poder tener una relación tan fluida, y afortunadamente es una expansión que se controló en cierta medida. Entre otras cosas porque lanzaron una campaña de difusión y sensibilización social muy importante llamada Check, Clean and Dry, que animaba a los usuarios de los cuerpos de agua pues, a comprobar que en su embarcación o en su material de pesca no se lleva ningún organismo indeseado. Establecieron estaciones de limpieza en los puntos de mayor afluencia para que pudieran limpiar todo el material, y les animaban a secar todo el material antes de irse a otro cuerpo de agua, aunque secar el material en Inglaterra pues es algo que, bueno, pues lo que se puede, ¿no? Pero la verdad es que fue una campaña con bastante acogida, y pues lo que hablábamos ayer de la sensibilización, al final a la gente, si le das la información y entiendes cuál es la importancia y cuál es la relevancia de lo que ellos hacen, pues son bastante proactivos o se prestan a colaborar bastante bien. En este caso me parece que fue una campaña bastante exitosa. El último ejemplo de control más a largo plazo, en este caso las compañías que se encargan de la gestión del agua, que no son confederaciones, allí son empresas privadas, pues nos piden un análisis de riesgo para intentar adelantarse a los problemas que pueden encontrar en sus cuencas. Existen unas 24 compañías, y lo primero que hacemos es reunirnos con ellos para intentar identificar qué especies les preocupan más, qué especies ellos consideran que son las más importantes, pues porque están en la cuenca de al lado y me puede llegar, o porque ya la tengo y no sé hasta dónde puede llegar. Llegamos a un listado de unas 11 especies, alrededor de la mitad son plantas acuáticas, que también tenemos 2 gammáridos, incluyendo el camarón asesino del que os hablé antes, también a 2 moluscos, el mejillón cebra y su primo hermano, el mejillón cuaga, un pez y también un cangrejo. Pues hicimos modelos de distribución para todos ellos, los combinamos en un mapa de calor para un escenario presente, y también hicimos escenarios de futuro que nos permitían ver un poco la tendencia de estas especies. Para cada una de esas cuencas, pues finalmente fuimos capaces de darles un nivel de riesgo, de ordenarlas en función de las cuencas que podían tener, mayor riesgo, y además para cada cuenca en concreto darles mapas, decirles qué especies son las más peligrosas, combinar esos datos con donde ellos tienen sus instalaciones estratégicas, como embalses o estaciones de bombeo que pudieran verse afectadas. Pues nada, un ejemplo más de cómo utilizar la información científica disponible para ayudarles a la gestión. Espero que con esta charla os haya dado una idea de que nos puede parecer que es imposible predecir las invasiones biológicas, que son un proceso tan al azar, tan estocástico, de que depende de tantísimos factores que poco podemos hacer más que esperar a ver qué es lo que nos llega e intentar actuar en consecuencia. Y es cierto que en ocasiones puede parecer abrumador,
Pero si dividimos el problema en pequeños trozos y utilizamos la información que ya está disponible, existen numerosas herramientas a nuestra disposición que nos pueden permitir el intentar, en la medida de lo posible, pues predecir esas especies o esos sitios, sacar esa bolita de cristal y anticiparnos al futuro. Pues nada, muchas gracias.